El doctor Fermín ya se conectó, es que él es quien va a dirigir la clase y es quien va a darte ese derrotero, es quien te va a decir cómo es. Bueno, doctora, entonces, pues, no sé si le parezca, mientras el doctor Fermín dé inicio a la charla, si comenzamos a proyectar y a generar la información que tenemos preparada para darle inicio a las 2 de la tarde. No sé si esa era la hora que tenían pensado iniciar. Sí, claro, es a las 2, pero todavía faltan un par de minutos y faltan muchos estudiantes. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces quedo pendiente para cuando usted me dé el visto bueno para dar inicio, ¿de acuerdo? Dale, vamos a esperar que el doctor Fermín se conecte. De igual ahorita en un par minuticos iniciamos a ver cómo va la afluencia de estudiantes. De acuerdo. Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola doctora, buenas tardes. Hola doctora, buenas tardes. Chicos, la tarde de hoy vamos a realizar o vamos a desarrollar un tema en compañía y bajo la tutoría del doctor Fermín Navarro. Es un tema tal y como les dije en la charla del miércoles, que es básico, fundamental para el manejo de todos los temas ginecológicos. Ayer veíamos los cambios fisiológicos de la gestación y les decía que les va a servir para todos los temas relacionados con patologías obstétricas. Pues el de hoy va a servir para el desarrollo de todos los temas relacionados con patologías ginecológicas. Es la base esencial de la ginecología. En realidad, pues es un recorderis para ustedes, porque ya esto lo vieron ustedes en los primeros semestres. Sin embargo, pues pienso que al ser tan importante y a la vez un tema tan complejo, pues lo ideal es que sea nuevamente revisado al inicio de
del curso de ginecología y obstetricia y bajo la tutoría de alguien con la experiencia y con la experticia para ello, porque en realidad el tema es complejo, es bonito, pero es complejo. Y considero que el doctor Fermín Navarro hace un resumen bastante bueno, bastante digerible, bastante educativo, pero a la vez práctico, y con el enfoque que nosotros siempre estamos buscando, que es el enfoque netamente de los ginecólogos. Veo en este momento 2 y 3 de la tarde, solamente 112 estudiantes, me preocupa, pues somos 203 estudiantes más nosotros los docentes, o sea que debería haber mucha más gente. Permítanme y discúlpenme por no iniciar tan puntuales esta vez. Vamos a darnos unos 5 minuticos para dar chance a que las personas se vayan uniendo, porque veo que aquí hay uniéndose algunos. Entonces, porfa, discúlpenos, vamos a dar unos 5 minuticos y continuamos.
obtener. Bueno, vamos a iniciar entonces. No se han conectado todos. Veo aquí que falta muchísima gente, pero en aras del tiempo y de que tenemos que ser absolutamente responsables y conscientes con todos los que ya se conectaron. Entonces, lo que vamos a hacer es dar inicio a la charla. Doctor, vamos a proyectar, por favor. De acuerdo, doctora. Voy a comenzar a proyectar. Cuando vean todos, me dan aviso, por favor. Ok, listo, ya se ve, doctor. ¿Se ve la primera diapositiva? Sí. De acuerdo. Bueno, vamos a dar inicio, doctor. Bienvenido. Bueno, me presento. Muy buenas tardes, doctores y compañeros estudiantes de medicina. Mucho gusto, mi nombre es Orlando Cuellar Cañón. Yo soy residente de segundo año de la especialización médico-quirúrgica de ginecología y obstetricia de nuestra alma mater, la Universidad Metropolitana. Actualmente también desarrollo la actividad como jefe de residentes de la especialidad antes dicha. Hago parte con el doctor Fermín Navarro de aquí de la rotación de Soledad, donde varias personas vendrán a realizar sus prácticas. Y el tema que vamos a desarrollar es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Un tema que a veces es un poco complejo para las personas, entendible en tanto al acervo de cada uno de los pasos. Vamos a tratar de darlo de una manera fácil, entendible, buscando tratar de hacer algunos recorderis previos de información a nivel embriológico, anatómico y funcional, fisiológicamente hablando del tema que nos trae el día de hoy. Comenzando el tema, vemos en esta imagen, lo primero es hablar de esa constitución embriológica tan particular que nos muestra la glándula hipófisis, ya que tenemos tanto una hipófisis anterior como una hipófisis posterior, que llamaremos a la hipófisis anterior como una adenohipófisis y a la hipófisis posterior como nuestra neurohipófisis, y ambos tienen dos componentes embriológicamente diferentes, como vemos en la imagen superior izquierda, que nuestra adenohipófisis proveniente del ectodermo orofaringio o ectodermo bucal, también llamado bolsa de Rathke, hace el componente para que se forme de ahí esta adenohipófisis. Y del neuroectodermo, por migración, llega a transformarse en nuestra neurohipófisis procedente del ectodermo neural. Por eso cada una tiene una función un poco distinta, pero que en conjunto desarrollan todo lo que es el ámbito de la hipófisis. Ya cuando hablamos propiamente de nuestra relación entre el hipotálamo, el hipófisis y el ovario, o el órgano relacionado a tener la función, hablamos que ellos tienen una forma de unión tanto anatómica como fisiológica dentro de nuestro aparato reproductivo femenino, y tienen estos tres elementos básicos a constituir, como son el hipotálamo, la hipófisis y el ovario. Estos órganos se interrelacionan entre sí por unos feedback, tanto negativos como positivos, que le dan lugar a la función, tanto hacia la parte positiva o negativa de esta relación entre las diferentes sustancias que se producen y se excretan entre cada uno de ellos. Podemos decir que en estas tres primeras escalas a su vez tienen 5 niveles de integración a saber. El primer nivel, como ya sabemos, que es el hipotálamo. En el hipotálamo principalmente se producen ciertos factores liberadores, que son estos factores somatotróficos. Ya sabemos que son los que van a dar origen a las diferentes
funciones y diferentes hormonas como son la prolactina, la hormona del crecimiento, y las otras hormonas como las gonadotropas, de las cuales hablaremos más profundamente más adelante, así como la hormona tiroestimulante, entre otras. Después de esta parte somatotrófica que se encarga a partir del hipotálamo, ellas se van a ubicar en cierta posición en unos núcleos que los veremos más adelante, son los núcleos paraventriculares y los núcleos arcuatos a nivel hipotalámico, y por un sistema de irrigación se van a llegar a depositar a nuestra hipófisis para hacer la continuación de nuestro eje. Como decíamos en este primer nivel, ubicado en el hipotálamo, nos encontramos una serie de neuronas que son esteroides sensibles, que se encargan en el caso de ginecológicamente hablando de registrar y valorar las diferentes variaciones de los niveles de los esteroides sexuales ováricos, que serían los de excreta final, como sería el estrógeno y la progesterona. Ya hablando del segundo nivel, que es esa zona también ubicada en el hipotálamo, llamada la zona hipofisotrópica, en las cuales se encuentran estas neuronas propiamente peptidérgicas y que se encargan de hacer esa liberación de los péptidos que van a hacer una acción hormonal. En este caso, la GnRH o hormona liberadora de gonadotropinas, que va a su vez a crear la liberación y el estímulo de las hormonas, tanto como la hormona folículo estimulante como la hormona luteinizante más adelante. Ya en nuestra hipófisis, hablando propiamente de nuestra región anterior o adenohipófisis, vemos cómo se regulan las diferentes funciones finalmente a nuestro órgano diana, que sería el ovario, mediante la producción de nuestras dos hormonas gonadotrópicas propiamente dichas, como son la FSH o hormona folículo estimulante y nuestra hormona luteinizante. Estas hormonas tienen una actuación directa sobre la parte del ovario y media sobre nuestro ciclo, tanto ovárico como menstrual, como endometrial, como más adelante veremos, teniendo una función en nuestra parte productora, como también una parte funcional en nuestra sección de la parte excretora. Nuestro tercer nivel, que se encuentra en nuestra hipófisis, a nivel de la adenohipófisis, ahí ya vemos cómo a través de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH se produce la funcionalidad para la producción de las hormonas gonadotrópicas de las que hemos venido hablando. Y esta liberación de la GnRH hacia la adenohipófisis va a dar a través de una circulación portal proveniente de los núcleos arcuato y paraventricular este almacenamiento de estas hormonas gonadotrópicas. Perdón, que esto no es el tercer nivel. Y finalmente en la parte de los ovarios tenemos tres componentes constitucionalmente activos para la secreción endocrina, como sería el folículo, nuestro cuerpo lúteo, la médula propiamente dicha de ese ovario, y estas tres subunidades producen diferentes hormonas en cantidades distintas, finalmente para hacer la relación de nuestros estrógenos y nuestros progestágenos. También en este cuarto nivel, a nivel del ovario, encontramos cómo esa liberación de la FSH y la LH va a hacer que se formen estas hormonas ováricas, como es los estrógenos y los progestágenos, y van a hacer la integración de nuestros ejes hipotálamo, hipófisis ovario, tanto en asa larga como en asa corta y ultracorta. Y hablamos finalmente de un quinto nivel, cuando vemos cómo la afectación de la liberación de estas hormonas gonadotrópicas, hormonas sexuales y finalmente hormonas ováricas nos van a dar a la estimulación y a generar ciertos efectos sobre los órganos periféricos. Ahí finalmente tenemos nuestros 5 niveles, de los cuales hablaremos que los dos primeros son y se llevan a cabo a través de una integración por una transmisión neuronal, y los últimos 3 son mediados por una transmisión hormonal.
un poco para recordar las diferentes hormonas que a su vez se colectan en nuestra hipófisis anterior o adenohipófisis. Se producen 6 hormonas, de las cuales ya les hablé de 2 que están reguladas principalmente por factores hipotalámicos, como es la prolactina, otra la hormona del crecimiento somatotrofina, y 4 hormonas directamente tróficas, como son la tirotropina, que es la hormona estimulante de la tiroides, la corticotropina o adrenocorticotropina, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Aquí vemos en este cuadro cómo a su vez cada una de esas diferentes hormonas somatotróficas tienen la particularidad de afectar en una formación, una fisiología de nuestros diferentes órganos. Entonces vemos cómo la hormona del crecimiento o hormona somatotrofina se encarga de hacer la estimulación del hueso y está mediada por hormonas hipotalámicas que actúan tanto a niveles de estimulación como a nivel de inhibición en nuestro feedback negativo y positivo. La hormona prolactina, que es la hormona que se encarga de activar en el órgano diana, que sería la mama, la formación y la estimulación de los conductos galactóforos y producir el primer calostro y la leche que se va a generar durante el periodo postnatal. Vemos que también hace parte dentro de nuestros procesos del estudio de la menorrea, las oligomenorreas y nuestros trastornos del ciclo menstrual, la irregularidad menstrual propiamente dicha, que hace parte dentro de nuestro panel de estudios, los niveles de prolactina para establecer si podamos debutar ante una hiperprolactinemia y según eso realizar conductas y terapéutica como un ejemplo. La hormona tiroestimulante es la encargada de producir tanto la tiroxina como la triiodotironina, las hormonas tiroideas, estimulando nuestro órgano diana, que sería la tiroides. La corticotropina o adrenocorticotropina, CTH por su sigla, estimula la secreción endocrina de la corteza suprarrenal. A nivel de las glándulas suprarrenales actúa principalmente mediando para la producción de estas hormonas y estos niveles de cortisol en sangre. Y finalmente las 2 hormonas del componente ginecológico, que son tanto la hormona folículo estimulante, FSH, o la hormona luteinizante, LH, que tanto la FSH estimula la secreción y el crecimiento del folículo ovárico en la mujer, como en el hombre hace parte de la espermatogénesis, y la hormona luteinizante se encarga en la segunda parte, en la parte de la secreción, activar la ovulación de ese folículo que vamos a llamar folículo dominante. Más adelante les mostraré un ejemplo. Y cuando éste ha logrado romper y soltar su óvulo, mantener el cuerpo lúteo. También está involucrado en el estímulo de la secreción de testosterona. En esta imagen podemos ver cómo en la parte superior tenemos tanto los núcleos supraópticos como los núcleos del tracto paraventricular y cómo por medio de unos vasos sanguíneos, un sistema portal a cargo de arterias hipofisiarias, van a llegar al depósito tanto en la región anterior como en la región posterior de la hipófisis. Y así sería la forma tanto de producción como de almacenamiento de estas diferentes hormonas somatotróficas. Aquí en este esquema, de manera fácil, podemos ver tanto lo que compende a la neurohipófisis o hipófisis posterior con nuestras 2 hormonas que comparten similitud química, como serían la hormona oxitocina. Ya sabemos que es la que se encarga de la mediación para la estimulación de los receptores de oxitocina cuando tenemos un trabajo de parto, envueltos en la inductoconducción del mismo, así como la hormona antidiurética o arginina vasopresina, relacionada estrechamente con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y en la región anterior tenemos las diferentes hormonas de las que hemos venido hablando, como la hormona del crecimiento, o somatotropina, encargada del desarrollo, crecimiento y osteoblastosis del hueso, de la ACTH o corticotropina, encargada de la producción de cortisol de las glándulas suprarrenales,
la hormona tiroestimulante en el órgano diana, que es nuestra tiroides, liberando tanto la tiroxina como la tironina que les he venido hablando, así como la prolactina, encargada de afectar las glándulas mamarias para activar los conductos galactóforos, y finalmente nuestras hormonas gonadotrópicas como la FSH y la LH, afectando directamente lo que serían ovarios y testículos, que serían nuestros órganos diana. Aquí vemos de una forma resumida todo lo que hemos venido hablando hasta este momento, en el cual vemos el eje desde una vista superior hasta una porción inferior, pasando por el hipotálamo. Ya hablando del componente sexual propiamente, tenemos la GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas, actuando sobre la hipófisis para que se produzcan nuestras hormonas hipofisiarias, como son la hormona folículo estimulante y nuestra hormona luteinizante, para llegar a nuestro órgano diana primario, que sería el ovario, que a su vez produciría nuestras hormonas sexuales, que serían el estrógeno y la progesterona, que van a afectar directamente el endometrio, tanto para la producción como en la segunda mitad de nuestro ciclo, la secreción del mismo, y como afectando de manera directa o indirecta la elevación o la disminución de los mismos, actuarían en estas diferentes asas, tanto larga como corta como ultracorta, afectando directamente y siendo nuestra base para ver de una manera un poco más concreta lo que serían las diferentes patologías y alteraciones que vemos dentro de nuestro componente ginecostétrico. Aquí podemos ver en este ejemplo cómo a nivel de la imagen derecha, un folículo primario o primordial, posteriormente de una estimulación por hormona folículo estimulante, va a ser una dominancia folicular de entre 10 a 12 folículos. Se escogerá uno que recibirá ese impulso, ese segundo impulso previo a la elevación de la hormona luteinizante, y hará que se dé esa dominancia folicular. Y ese folículo madurará hasta nuestro folículo de Graf, previa la ovulación, la ruptura del mismo, la expulsión del óvulo, el cual podrá ser fecundado, o si al no recibir esa fertilización, conseguirá su camino para finalmente tener nuestra parte secretora y que se genere nuestra menstruación. A la parte izquierda del dibujo vemos cómo posterior al impulso positivo del hipotálamo hacia la hipófisis por parte de la GnRH, se liberan nuestras hormonas hipofisiarias FSH y LH, haciendo esto que les acabo de explicar de la activación folicular, la dominancia folicular, la ruptura y ovulación de ese folículo de Graf, la conservación por parte de la hormona luteinizante de nuestro cuerpo lúteo, que le dará ese refuerzo progestagénico, mirándose si finalmente va a ser fecundado, con lo cual ese cuerpo lúteo, mientras adquiere unos niveles, la hormona HSG o gonadotropina coriónica humana, que va a relevar ese cuerpo lúteo, le va a dar esa carga progestagénica para que esa fertilización consolide en un embarazo. Y como a su vez la disminución de los mismos hace que se bloqueen estos procesos de asa larga y de asa corta, y pueden generar nuestros fenómenos de amenorrea, con una elevación transitoria de la GnRH que sobrepase la productividad, bloquearía a su vez las hormonas hipofisiarias, y estas a su vez no tendrían la forma de hacer un impulso positivo, un feedback positivo para que se generara esa dominancia, esa activación folicular, esa ovulación y todo nuestro proceso, no solamente de nuestra parte productora del ciclo, sino también nuestra parte secretora. En esta imagen solamente es una forma de explicar cómo en la mujer
tenemos una carga ovocitaria previa, según la endocrinología de Esperov, en la cual nos dice que cuando estamos con un feto en una vida intrauterina, tenemos alrededor de 6 a 7 millones de ovocitos al nacimiento de esa carga por los diferentes fenómenos de apoptosis y de natural killer influjo dados, llegan a disminuir hasta 1 o 2 millones, y cuando esa mujer inicia su periodo fértil, que inicia a partir de los 9 años hasta más o menos los 45, 48 años, tiene un número muy reducido de folículos, de los cuales son 300 a 400.000, y vemos como en cada periodo menstrual se llegan a usar de 10 a 12, de los cuales solo uno va a ser la dominancia folicular y los otros van a tener un proceso de atresia y formación de cuerpos polares. Al momento de la ovulación, solamente 400 o 500 ovocitos, y vemos que cuando la persona ha llegado a su climaterio o al cese del influjo hormonal, ya la carga ovocitaria es residual, es muy baja y constituye uno de los tantos fenómenos de estudio en el contexto de infertilidad. Aquí vemos en esta gráfica cómo el influjo de nuestras hormonas hipofisiarias FSH y LH se encargan de hacer eso que les he explicado, de nuestra motivación hacia establecer cuál va a ser nuestro folículo dominante. Entonces vemos que en un principio hay un reclutamiento de esos 10 a 12 ovocitos, esos folículos primordiales en principio, y de los cuales tras un proceso de selección, elevación de la hormona folículo estimulante en un principio, después decaen hasta que cerca al momento de la ovulación y previo al impulso y elevación del pico de hormona luteinizante, sufren un pico de FSH que representa ese folículo que de entre todos esos 12 tiene las características para tener la posibilidad de ser nuestro folículo dominante. Los otros, como les había explicado, van a tener ese proceso de atresia. Posteriormente decaen los niveles de hormona folículo estimulante, está nuestro estímulo y pico de hormona luteinizante realizando este feedback para que se presente el fenómeno de ovulación. Aquí vemos cómo unas sustancias que sería tanto la activina como la inhibina fungen a nivel bioquímico para hacer un impulso tanto positivo como negativo de estas hormonas hipofisiarias para hacer la producción de estas hormonas sexuales que serían los estrógenos y los progestágenos. En esta imagen vemos cómo desde un folículo primordial va adquiriendo sus diferentes componentes y capas, formando la primera capa de la granulosa, posteriormente la capa tecal con su teca interna y su teca externa, hasta finalmente en la parte superior derecha la formación de nuestro folículo de Graf, que sería el que estaría predispuesto a hacer esa ruptura y la expulsión del óvulo para llegar a ser fecundado. Posteriormente la formación de nuestro cuerpo lúteo y nuestro cuerpo albicans o cuerpo blanco, que ya sería el esbozo final de este proceso de desnaturalización y atresia de ese folículo que presentó nuestro proceso. En esta imagen, algo que se ha ido denotando con los años a nivel endocrinológico, que es esa teoría de las dos células, que habla de una célula estimulada tanto por la hormona luteinizante como una célula estimulada por la hormona folículo estimulante. Vemos que la hormona, que nuestra teoría de las dos células habla que hay una primera estimulación a nivel de la teca mediada por receptores de hormona luteinizante y que va a transformar nuestros lípidos, principalmente el colesterol, a prednisolona, posteriormente a 17-hidroxiprednisolona,
posteriormente a dihidroepiandrosterona y finalmente androstenediona. Finalmente vemos que estos diferentes pasos y conversiones enzimáticas se dan lugar gracias a ciertas enzimas que hacen la catálisis de ese proceso. Entonces, en la imagen inferior derecha, hablando de la célula de la teca, vemos que el colesterol es transformado a la prednisolona por la citocromo P450. Posteriormente, esta prednisolona es transformada a la 17-hidroxiprednisolona por una enzima que es la 17-hidroxilasa. Y a su vez, esta 17-hidroxiprednisolona es transformada por otra nueva conversión de la 17-hidroxilasa en la DHEA o dihidroepiandrosterona. Y finalmente, por un proceso enzimático final, se transforma a la androstenediona o androstendiol, que es el proceso para convertir nuestros estrógenos en andrógenos para pasar a la segunda célula en esta teoría celular, que sería la célula de la granulosa, que está mediada por la hormona folículo estimulante y que tiene como propósito transformar esa androstenediona y esa testosterona en dihidrotestosterona y en esteroides, como serían nuestros 3 esteroides, que serían el estriol o E1, principalmente visto en la placenta, el estradiol o E2, principalmente dado en el ovario, y E3, que es la estrona, que es este estrógeno que principalmente se encuentra a nivel de la grasa periférica y que se ve envuelto en procesos tan importantes como el estudio del síndrome de ovario androgénico o ovario poliquístico. Es ahí donde radica mucha de la importancia que tiene el entender nuestro eje hipotálamo, hipófisis, ovario y esta teoría de las dos células, como a partir de los lípidos del colesterol se busca obtener los precursores para transformar de andrógenos a finalmente estrógenos y tener nuestra funcionalidad. Perdón acá. Listo. Entonces, continuando en esta imagen resumida, podemos ver esta teoría de las dos células. A la izquierda vemos la célula de la teca, como les había explicado, con nuestro receptor de LH, estimulando la transformación del colesterol por las diferentes enzimas de catabolismo para llegar a transformar en estos dos andrógenos, como sería la androstenediona y la testosterona, y después en las células de la granulosa, por estímulo de receptores de folículo estimulante, esos andrógenos van a transformarse por un proceso de aromatización en estos estrógenos, como serían el estradiol o E2 y estrona o E3. En esta imagen se trata un poco de unir todo lo que hemos venido explicando. A su izquierda vemos en un plano cartesiano cómo vendría siendo la liberación tanto de nuestras hormonas hipofisiarias, como sería la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, teniendo nuestros picos estímulos para hacer la activación folicular, la dominancia folicular, como se libera esta parte de nuestras hormonas sexuales, como sería el estradiol y la progesterona, cómo se ven envueltos en el sostenimiento de nuestro cuerpo lúteo para hacer tanto un proceso de fertilización y un embarazo, o en su defecto que se dé la segunda parte del ciclo, que sería la secreción o expulsión de ese endometrio, que al llegar a cierta altura, como un ejemplo, y las arterias espiraladas no poder seguir sosteniendo el grosor, termina, y por el descenso de la hormona luteinizante y la pérdida de ese cuerpo lúteo, haciendo nuestro desprendimiento endometrial y generando el proceso de la menstruación. En esta imagen, muy visual, vemos cómo a nivel laparoscópico tenemos un ovario, el cual tiene nuestro folículo de Grad, y en ese momento preciso donde se presenta la eclosión, la apertura de nuestro óvulo para tener las posibilidades de tener un proceso de fertilización al unirse con un espermatozoide.
En esta diapositiva vemos cómo en nuestras fases del ciclo ovárico solamente un abordaje inicial, pero que es importante tenerlo dentro de esta temática. Vemos cómo se ven las diferentes formas de crecimiento y actuación de las hormonas hipofisiarias, como la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante. En el segundo escalón vemos cómo está ese folículo primordial pasando por nuestras diferentes fases hasta terminar un cuerpo albicans o cuerpo blanco. Cómo se ve en la valoración de las hormonas ováricas, hormonas sexuales propiamente dichas como el estrógeno y la progesterona. Y vemos aquí también una guía de la inhibina, cómo actúa. Y en una imagen ilustrativa cómo se vería ese progreso de el grosor del endometrio, tanto en la fase proliferativa como en nuestra fase secretora. Y una cosa que es importante, que es valorar nuestra temperatura corporal. Dicho eso, voy a tratar de explicarles un poco a manera de ejemplo que se entienda todo esto. Cuando hablamos de nuestro primer día de la menstruación, vemos cómo las arterias espiraladas, al no poder seguir sosteniendo ni tener el influjo de la hormona luteinizante del estímulo progestagénico, presenta el desprendimiento y la menstruación, y vemos cómo se van degradando las paredes hasta tener a nuestra capa basal. Y nuevamente, por el estímulo de la FSH, comienzan a tener unos niveles progresivos que van decayendo. Ahí es cuando se ve la activación folicular de esos 12 folículos primarios de los cuales les había hablando. Cerca al día 14-15 en promedio se llega a dar ese pico de hormona folículo estimulante que va a hacer que se presente nuestro fenómeno de la dominancia folicular, y ese folículo que tiene las mejores características y que aún hoy por hoy no se logra establecer por qué un folículo logra hacer esa eclosión y los otros sufren un proceso de atresia, presenta gracias a este estímulo de la FSH esa dominancia folicular. Posteriormente tenemos ese pico, ese feedback positivo de hormona luteinizante que va a hacer que se presente el fenómeno de ovulación. En ese mismo tiempo, en ese mismo proceso, vemos cómo factores como el nivel de estrógeno logra elevarse hasta cerca de la mitad de nuestro ciclo menstrual en el día 14 y posteriormente decae. A su vez vemos cómo en un principio en la parte proliferativa de nuestro ciclo ovárico los niveles de progesterona son muy bajos, pero a medida que comienza a decaer los niveles de estrógenos, en esta decusación entre los niveles de estrógeno y progesterona se presenta ese feedback negativo y los niveles de progesterona llegan a sostener el cuerpo lúteo para dar durante un proceso de más o menos de 14 al día 21 la oportunidad para que ese óvulo pueda llegar a ser fertilizado. Finalmente, si esto no se llega a presentar, el cuerpo lúteo sufre un proceso de retroceso hasta que llega a transformarse en un cuerpo residual, que es el cuerpo blanco o el corpus albicans, y finalmente se llega a presentar nuevamente nuestro proceso de menstruación. Importante en la temperatura, que es un método para valorar tanto la ritmicidad del ciclo como la oportunidad en un estudio, solo como un ejemplo, de una pareja infértil, como los niveles de temperatura y la variación de ese moco cervical nos llega a valorar cuál es la parte con un detrimento de la temperatura, un descenso más o menos de 1.5 a 2 grados centígrados, en la cual nos está dando a valorar que ese es el proceso del componente proliferativo de nuestro ciclo ovárico. Y cuando ya se va a presentar esos días de la secreción previas, hay un aumento de esa temperatura corporal. Así como en un principio, nuestro moco cervical es un moco espeso, y cuando está en ese periodo grácil, periodo de posibilidades de tener nuestra zona de ventana para la fertilización y la implantación del óvulo con el espermatozoide, ese moco cervical adquiere una consistencia cuasi líquida
con esas características de filancia para posibilitar el paso del espermatozoide hasta llegar al punto de la fertilización. Y nuevamente vemos cómo en el segundo componente, después del día 21, nuevamente ese moco cervical adquiere un carácter espeso, un poco más hostil para el espermatozoide. Finalmente vemos con este pequeño recorderis cómo nuestro ciclo tiene nuestra fase proliferativa, nuestra fase secretora, el componente de la menstruación propiamente dicho, la hemorragia por la claudicación de nuestras arterias espiraladas uterinas. Finalmente hablar un poco acerca de las acciones biológicas de los esteroides, tanto de los estrógenos como de los progestágenos. Entonces vemos que los estrógenos nos confieren ciertas características a nivel de la glándula mamaria, la distribución de la grasa de una mujer a diferencia de un hombre, de esa conformación de una grasa hacia las caderas y hacia la zona de los senos, mientras que en los hombres se va hacia la parte superior del torso, cómo nos da esta diferenciación entre los genitales externos e internos, los cambios cíclicos con el aumento del útero, tanto de un útero de una paciente no gestante como una paciente gestante, cómo se ha demostrado que gracias a la estimulación de los receptores estrogénicos, la paciente puede ser más o menos sensible a estos receptores de oxitocina en el útero, lo que ya les había explicado del moco cervical, cómo se ve cuando se disminuye a nivel del climaterio los niveles de estrógenos, cómo cesa ese crecimiento de los huesos largos, de la mineralización, y se ven los fenómenos de osteoporosis por el aumento de la osteoclastosis y la destrucción de nuestro componente óseo. Cómo vemos como la acción vasodilatadora de los estrógenos cuando se llega a perder en nuestra menopausia o climaterio, de esas pacientes que eran normotensas adquieren ciertas condiciones las cuales las vuelve personas hipertensas. Como vemos que al no haber esos niveles de estrógenos se llega a ver la afectación de los componentes tanto de las lipoproteínas de baja densidad como las lipoproteínas de alta densidad en el componente del perfil lipídico. Y vemos cómo en el componente de los progestágenos, de la progesterona, disminuye, se ha visto envuelto en tratamientos de manejo, en principio para amenazas de aborto, pero también se han comenzado a presentar estudios experimentales para el manejo y la tipología del síndrome de parto pretérmino, ya que la progesterona media en la disminución de la contractilidad del músculo liso a nivel de la fibra uterina. La progesterona hace que sea menos sensible esa fibra a la oxitocina, disminuyendo sus niveles entre la semana 32 a 36, hace que ese moco cervical sea más viscoso y se ve envuelto en los incrementos de la temperatura corporal, como los que antes les estuve explicando. En esta imagen, un poco la parte de la explicación de la prolactina, cómo gracias a esa estimulación de la succión por parte del pezón, se genera ese estímulo a nivel del hipotálamo, a nivel de la neurohipófisis, a nivel de la enohipófisis, perdón, la liberación de la prolactina para estimular a los conductos galactóforos para que en principio esas glándulas fibroglandulares tengan esa concepción en la transformación en los conductos galactóforos de la leche y como el estímulo de la succión y del DIN del bebé haciendo la succión del mismo incrementa la producción de la leche materna. Finalmente, ya para acabar de manera esquemática, nuestros diferentes niveles, 5 niveles de nuestro eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis, ovarios, disculpen, en el cual vemos cómo el estímulo positivo de la GnRH actúa hacia la hipófisis anterior para la producción de nuestras hormonas hipofisiarias, llamada luteinizante y folículo estimulante, para llegar a hacer el estímulo en el órgano diana del ovario, a su vez a la producción de nuestras hormonas sexuales, el estrógeno y la progesterona, para hacer su actuación en el útero, para lo que hemos visto es nuestro órgano final, que sería el endometrio uterino. Cómo cíclicamente se generan estos ejes y estas asas
las cuales según su elevación o la disminución de los mismos hacen que como portales de un canal que lleva agua, a medida de la disminución o aumento del mismo, van abriendo compuertas para hacer que ese ciclo lleve una forma hacia positivo o hacia negativo en la estimulación del mismo. Y finalmente en este dibujo, en el cual vemos los diferentes ciclos, los diferentes ejes, perdón, los diferentes niveles de este eje, la estimulación de nuestras hormonas gonadotrópicas, la producción de las hormonas hipofisiarias, la afectación en el ovario, para finalmente las hormonas sexuales a tener su afectación tanto positiva como negativa a nivel del útero. Y vemos aquí esquemáticamente cómo la inhibina hace esa acción de feedback negativo a nivel de la hipófisis para que no se sigan produciendo la liberación de nuestras hormonas hipofisiarias. Espero que la charla haya sido del agrado del público, que sirva como parte del soporte que el doctor tenía por entregarles en el día de hoy. Doctora, quedó pendiente. Hola chicos, cuéntenme, ¿tienen alguna duda para que el doctor nos colabore y podamos terminar pues el desarrollo de lo que él estaba explicándonos? Yo desafortunadamente no puedo ver las diapositivas aquí porque estoy mala de internet, no sé, algo me pasó y no he podido volver a tener buen internet, estoy conectada por el celular, pero entonces vamos a que ustedes hagan las preguntas pertinentes para que pues demos continuidad a lo del tema. Mientras van pensando las preguntas, decir algo como abrebocas hacia lo que es el componente de un tema que puede llegar a ser complejo si se mira desde varios puntos de vista. Es importante tener claros los diferentes niveles del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ya que los mismos nos sirven para valorar diferentes patologías en el componente ginecostétrico. La elevación de ciertas hormonas hace que sea factible que se generen ciertas condiciones para que haya la anidación de un embarazo, así como las mismas imposibilitan también que esa mujer pueda llegar a tener la posibilidad de tener una gestación y serían parte del estudio de infertilidad, así como se ve envuelto en diferentes tipos de patologías que vamos a ver en nuestros diferentes sitios de práctica, como serían, como les había relacionado, el síndrome de ovario poliquístico o síndrome de ovario androgénico también llamado, los niveles elevados de prolactina con la hiperprolactinemia y sus diferentes manejos, así como esos casos del estudio de la amenorrea para establecer si es una amenorrea primaria o secundaria, porque en base a estos ejes es donde uno establece los diagnósticos y solicita los diferentes tipos de paraclínicos enfocados hacia diferentes patologías, tanto a nivel y es la explicación, no solamente pensar del componente de las hormonas hipofisiarias sexuales, sino también de las otras diferentes hormonas como son la prolactina, la hormona tiroidea, porque todas ellas están envueltas de una manera muy integral para diferenciar los diferentes procesos organogenéticos que se presentan en una mujer. Es ahí donde radica la importancia de la evaluación de los mismos, entenderlos, entender según nuestro ciclo ovárico por qué se presenta la elevación de cierta hormona, en principio hipofisiaria, o una elevación de una hormona esteroidogénica sexual puede ocasionar el cese o no del mismo, y de hecho cómo los diferentes tratamientos hormonales nos ayudan a vencer esas resistencias impuestas en un cuerpo en el cual el ciclo y los diferentes ejes presentan algún tipo de alteración para tratar de llegar a una ritmicidad y tratar de volver un ciclo exógeno, tratando de simular lo que de manera natural se debería estar presentando en esa paciente mes a mes.
A ver, chicos, cuéntenos, ¿quedó tan claro todo que no les surge ninguna duda? Cabe destacar que este tema del eje es vital para que ustedes puedan entender más adelante, como les había dicho al inicio de la clase, las patologías ginecológicas que se van a dar. Y así como durante la charla he escuchado que el doctor Orlando nos ha mencionado, también dentro de ese mismo eje existen obviamente sustancias, hormonas que pueden también generar patologías o que pueden hacer parte de patologías obstétricas. Por tanto, pues es obvio que entender este tema resulta de vital importancia para poder hacer el desarrollo del resto. Uno entiende que en un principio este tema pueda ser el coco, pueda generar dudas, ya que el mismo envuelve no solamente el eje y sus diferentes niveles, sino también el entendimiento de unos procesos enzimáticos y de la producción y secreción de ciertas hormonas según el nivel, y que puede afectar de una u otra manera todo el proceso fisiológico de la mujer. No es para que se lo aprendan de memoria, pues todo el eje con sus respectivos feedback, definitivamente no, y menos en una sola clase. La idea con esto es que les quede absolutamente claro pues cuál es el básico de ese eje y cuál es la repercusión dentro del ciclo, no solo del ciclo endometrial o del ciclo menstrual, sino que también tiene relación, por ejemplo, con el ciclo mamario. Entonces, vamos a ver que en las diferentes fases o en las diferentes etapas de este ciclo, nuestras mamas también van a sufrir ciertos cambios y van a sufrir ciertos síntomas que van a tener pues directa relación con este influjo hormonal. Entonces, es bueno que pregunten para que podamos resolver todas esas dudas. Cuéntenos. Doctor Iván, qué bien. Adelante, tienes la palabra. Primero que todo, buenas tardes, profe. Profesora, disculpe, con respecto a eso que usted estaba mencionando, me surgió una duda. En mi caso, cuando estábamos en la rotación por pediatría, se escuchó mucho las palabras de que la madre en ese momento no lactaba porque no producía leche. O sea, eso ahí también escuché que era por creencias de ellas que de pronto a veces no estimulaban como tal su producción de leche, simplemente como que para evitar el crecimiento de los senos, o es que posiblemente pueda haber una falla hormonal ahí que impida la producción de leche como tal. Doctor Orlando, ¿quieres contestar o yo le informo al compañero, al estudiante? Pues la pregunta es interesante, pero no sé si está enfocada si una mujer gestante no produce leche y no hace un estímulo para que se produzca la misma. ¿Es ahí hacia dónde vas? Sí, profe, exactamente ahí. Bueno, doctor, entonces mira, para que se genere parte de del estímulo de la producción y la elevación de los niveles de prolactina, requiere, como en la imagen que les había dicho, de un estímulo a nivel del pezón. La succión hace que se liberen más receptores de prolactina y haya un estímulo para la producción de la leche a nivel de la glándula mamaria, que sería en este caso el órgano diana. Va a seguirse produciendo una producción galactófora hasta cierto punto
en la cual los niveles vuelvan a un estado pregestacional y disminuya ese influjo. El no estimularlo, el no hacer la succión, el no tener un hijo, no necesita ni implica necesariamente que se vaya a disminuir de manera inmediata la producción de leche, pero sí va a comenzar a producir un efecto de disminución del mismo hasta que llegue a unos niveles pregestacionales, y si esta paciente se encuentra en condiciones normales de prolactina, pues simplemente se va a dejar de producir ese estímulo. Pero si se llega a presentar el mismo, por eso, tanto uno en la materna, en un caso específico como una paciente que no tuviera la posibilidad de lactar porque tiene una patología que así lo impide, un ejemplo fácil es el VIH, entonces lo que se hace es un secuestro, una supresión de la producción de leche haciendo un bloqueo sobre la prolactina. Allá estaremos hablando sobre análogos de dopamina para evitar que se siguiera dando ese influjo, y ahí podríamos hacer un bloqueo de esa asa. Un ejemplo de eso sería el uso de medicamentos agonistas como la bromocriptina o la cabergolina, por citar solamente dos. Pero tanto es necesario el reflejo de succión como el impulso hipotalámico para la liberación de prolactina. Entonces, pues uno evaluando en conjunto establece si la paciente pues es candidata a hacer una supresión láctica, por lo que te acabo de explicar, y pues no sé si eso responde a tu pregunta o si la doctora de pronto puede ofrecerle ahí una profundización. Sí, mira, gracias, doctor. Mira, doctor, mira, el tema, yo te entiendo, esas son cosas que las pacientes llegan, por eso tú dices y haces énfasis que en pediatría veías que se que ellas llegaban y manifestaban eso de una vez. Entonces, el tema es el siguiente, que ellas llegan y dicen, no, es que no me sale leche, y es simple y sencillamente porque ellas no hacen lo que el doctor estaba diciéndonos acá ahorita, palabras más, palabras menos, que es el hecho de promover el estímulo del pezón para que se dé más la producción de leche. No es que no salga, es que ellas no se estimulan lo suficiente para poder producir o para poder hacer esa producción. Por eso uno lo que les dice es, péguese al bebé. No, pero es que él queda con hambre. No importa, pégueselo de los dos senos. Y después de que lo haya dejado un buen rato allí amamantando, si quedó con hambre, pues le intenta con otra cosa. Pero lo primero, lo primordial es que lo haga, y que lo haga con la frecuencia correcta, porque recuerden que el bebé debería amamantar cada 2 o 3 horas aproximadamente, ¿cierto? En eso es lo que nos enseñan a nosotros en pediatría. Entonces, este estímulo es el que va a desencadenar el proceso. Otra cosa sería que obviamente, pues claro, hay patologías que pudiesen llegar a ocasionar que la mamita no tuviera leche, ¿verdad? Que no la produjera. Ejemplo, ¿se acuerdan que yo les hablaba el día de la clase del miércoles, cuando dábamos cambios fisiológicos? Le decía, en el embarazo la mamita va a tener un aumento de la adenohipófisis, que es el lugar donde se secreta la prolactina, ¿verdad? Entonces, cuando esa mamita tiene una hemorragia posparto, una hemorragia severa posparto, pues se va a producir una necrosis de esa adenohipófisis, y entonces esa mamita pues va a tener una serie de problemas y va a desarrollar una enfermedad en especial, una enfermedad en específico, les decía yo en esa clase. Entonces, en un caso, por ejemplo, como ese, pues pudiese darse que ella no lograra generar o producir la suficiente cantidad de leche como para amamantar a su hijo, como para darle de comer. Pero eso no ocurre siempre, no es algo común. Lo que sí es bastante común es que sobre todo las primerizas de pronto no se pegan bien al bebé, entonces no es que no el bebé, la mamá no produzca leche, sino que el bebé no es capaz de sacarla apropiadamente porque la mala técnica de succión y todas estas cosas que ustedes ya vieron en el semestre de pediatría. ¿Me entiendes? ¿Sí, sí contestamos tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Doctora Geraldine. Buenas tardes, doctora. Bueno, la verdad es que surge una duda
en caso contrario que se presente un caso de que la mamá pues causa con hiperprolactinemia. Se dice que esta es una de las causas que pues no pueden generar embarazo en una mujer, pero si por el contrario la mamá queda embarazada y a partir del primer mes ella empieza a secretar leche por la mama, ¿eso causaría alguna alteración a nivel del embarazo o alguna consecuencia maligna para el bebé? Doctora, disculpa, no entendí. Perdóname, ¿repites, por favor? ¿Qué le ocasionaría algo maligno? No entendí. O sea, Si doctora, quiere, yo le puedo dar contexto a la pregunta, doctora. Dale, sí, adelante. Bueno, doctora estudiante, entonces hablamos de dos eventos totalmente diferentes, aunque hablemos de la misma hormona, en este caso la prolactina. Cuando hablamos de la hiperprolactinemia como tal, hablamos de los niveles elevados por encima de 25, y según el nivel de elevación del mismo, hablaremos de que haya un estímulo de la prolactina para que estimule el órgano de Diana, que en este caso es la mama, con la consecuente producción de un calostro o una secreción láctica que podremos llamar o no en su momento leche. Ese estímulo, así como usted muy bien ha dicho, se debe bloquear porque esto genera una patología que imposibilita de que se genere un periodo menstrual y una ritmicidad de ese ciclo menstrual. Al no tener usted un ciclo menstrual regular, cae en una oligomenorrea o en una menorrea o en una falta de ritmo y de regularidad del mismo, que es una de las causantes de imposibilidad para que la mujer pueda quedar en embarazo. Por eso debe tratarse como parte de nuestra terapéutica, buscando pues ese fin, que es que la mujer vuelva a una ritmicidad en su ciclo y a su vez pues pueda quedar en embarazo. Ya dicho el otro caso, que supongo que es el que su merced expone, que es la paciente que está en embarazo y comienza a presentar desde una manera temprana, alrededor de la 12ª a la 20ª semana, una secreción calostral, que es la forma inicial de una producción de leche materna que también está influenciada por una prolactina. Algunas mujeres logran sobrepasar ese influjo bloqueador de la prolactina y pueden llegar a quedar en embarazo. Y durante su embarazo se debe hacer un control y seguimiento, ya mirando a que no haya una elevación excesiva de los niveles de prolactina, ya que se ha visto que niveles de prolactina ya no de 25, que eran los que habíamos hablado de una paciente no gestante, sino niveles por encima de 100 a 200 miligramos de esta prolactina se han visto envueltos en fenómenos de abortos tempranos, de trabajos de parto extremadamente prematuros, y se han visto más que una afectación a nivel del feto, es más en la consecución y la estabilización de un embarazo, dándonos como resultados abortos, tanto tempranos como tardíos, como falsos trabajos de parto entre la semana 20 a 28, con el aumento de la tasa de mortalidad, lógicamente por la prematurez de ese feto. Se hace un seguimiento, se hace un control. Por eso cuando ustedes vayan a consulta prenatal, se darán cuenta en algunos casos que mamitas con un embarazo en proceso llegan a presentar y manifiestan, de hecho, dentro del interrogatorio, una secreción por los pezones. Se preocupan, pero pues valorando eso que te explico de los niveles, se establecen si hay o no hay riesgo de perder el embarazo, más no una afectación propiamente dicha sobre el feto. Okay, Doctora doctor, Geraldine, quedaste conforme, ¿era eso lo que estabas preguntando? Sí, señora, era eso directamente. Perfecto, gracias doctora. Gracias.
Gracias a ti, doctora. Muy amable por participar. Doctor Bonet, cuéntanos. Bueno, doctora, bueno, yo quería preguntar algo. Yo tengo entendido bueno, en el sentido obstétrico, una mujer puede correr el riesgo de padecer, o sea, al padecer de diabetes gestacional, puede correr el riesgo de padecer de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, yo también lo que yo pregunto es que sí, en el sentido ginecológico, en el caso de un climaterio, las mujeres también pueden correr el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Sí, claro, doctor. Tú sabes que la génesis de la diabetes mellitus tipo 2 básicamente está dada pues por la resistencia a la insulina, factores hereditarios y factores propios de la persona, ambientales, es decir, en el caso específico, generalmente la obesidad. Entonces, pues el riesgo va a estar presente para ella, obviamente, perdón, si tiene ese tipo de factores predisponentes. Es decir, no hay una modificación específica, sino es por los factores predisponentes que ella tiene. ¿Sí, doctor? Listo. Doctor Orlando, ¿quieres de pronto hablarle algo o comentar algo? De pronto hacer algo más a la aportación de la doctora. Digamos, como parte de una casuística, como parte del estudio de una paciente, digamos una paciente premenopáusica que tenga un síndrome ovario poliquístico, recordemos que esta patología cursa con un nivel de resistencia a la insulina, nos vuelve intolerante a los carbohidratos. Y pues finalmente esa puede ser la filología al inicio de una diabetes mellitus tipo 2 manifiesta en una persona. Finalmente hay que entender una cosa, muchachos, que es cuando hay un secuestro, cuando hay un cese de la actividad hormonal de los ovarios, porque ya no hay una carga ovocitaria, porque ya no hay un estímulo de las hormonas hipotróficas como son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, hay muchos cambios en esa mujer. Son mujeres que tienden a sufrir más de obesidad, tienden a sufrir más al perder ese factor protector vasodilatador, de sufrir más de hipertensión, a ser más proclives a tener fenómenos de osteoporosis. Finalmente es cierto que la mujer cuando llega al climaterio llega a sufrir mucho más que un hombre, en el sentido de que esa disminución hormonal subyace en unas alteraciones, aumento de diabetes, aumento de enfermedad coronaria, aumento de enfermedad cerebrovascular, aumento de infartos, cardiopatías, hipertensión arterial, falla cardíaca, diabetes, osteoporosis, y de hecho hay una relación con aumento de factores de demencia en mujeres cuando tienen esa pérdida, aparte de los ya llamados y menos dados importancia en estos momentos, como es la disminución de la libido. Gracias, doctor Orlando. Doctor Bonet, gracias por tu pregunta. Doctora Angie. Buenas tardes, doctores. Bueno, mi pregunta va en cuál sería la explicación de esas pacientes no embarazadas que no menstruan y de las pacientes embarazadas que manifiestan menstruar. Bueno, mira, que cae súper tu pregunta en el tema, pero en el tema de las no embarazadas, porque estamos en el eje, lo de las embarazadas está relacionado con la implantación de la placenta, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en el tema de las no embarazadas,
pues es todo lo que el doctor nos ha estado comentando ahora en este momento, precisamente, pues por lo general hay una alteración en el eje. No sé, doctor, si quieres de pronto ampliarle el resumencito de lo que les diste, porque yo escuché cuando lo estabas comentando. Bueno, entonces, ¿me repites la pregunta para darle contexto, por favor? Ella pregunta por qué las pacientes o por qué las mujeres no menstruan sin estar embarazadas, o sea, cuál es el daño. Ah, bueno, listo, de acuerdo. Entonces, cuando uno inicia el estudio de las amenorreas, o sea, de la ausencia de menstruación, uno las enfoca dentro de una amenorrea primaria o secundaria. La principal causa es un embarazo y pues hacia allá se debe enfocar con una prueba de embarazo. Pero después de comprobar que la paciente presenta una amenorrea sin un embarazo, se debe establecer tanto si esos periodos eran cíclicos, si duraban lo que debería durar en promedio. Estos son datos que solamente les voy a generar para que los tengan en claro. Un ciclo menstrual debe durar en promedio de 28 días, más o menos 7. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto 21 días como 35 días, todo lo que envuelva ese periodo, estamos hablando de un ciclo regular. Así como hablamos que, aunque uno espera que la mujer menstrue de 3 a 5 días, está claro que una mujer en edades extremas, o sea, adolescentes y en mujeres premenopáusicas pueden llegar a sangrar hasta 7 días y una mujer en edad fértil en promedio puede llegar a sangrar hasta 9 días sin que eso ocasione el estudio del sangrado uterino normal. Además, la producción de la sangre, que llega a ser de 70 a 80 centímetros cúbicos, así como el uso de toallas que no debe superar 21. Esos son solamente unos elementos con los cuales uno establece el estudio del ciclo menstrual, la regularidad y sangrados uterinos normales. Ya cuando hablamos propiamente de la menorrea, si esa paciente tiene una prueba de embarazo negativa, si tiene un examen ecográfico que no nos muestre algún tipo de alteración, como una insuficiencia ovárica o la presencia de una atrofia endometrial que explique por qué razón no está menstruando, la ciclicidad de tanto la fase proliferativa como la fase secretora, evaluada por los niveles de folículo estimulante y de hormona luteinizante y de estradiol y de progesterona, nos puede explicar si esa paciente tiene una afectación en la primera parte, ya sea la parte proliferativa, o si por el contrario sea a nivel de la parte secretora, ya con el influjo de la progesterona y de la hormona luteinizante. Uno evalúa los niveles para ver si se está presentando el ciclo. Ya si uno quiere establecer cuál de los dos ciclos, pues hay métodos como inducciones de ovulación, inducciones de menstruación, en los cuales se generan esos feedback exógenos que nos están generando en el cuerpo y que nos van a decir si finalmente algo anatómicamente tiene afectación o si solamente es fisiológico. Y en base a lo que estemos hallando, pues haremos terapéutica y estudios de profundización. Ahí es donde es la importancia de tener una paciente como por ejemplo una persona no gestante, con un índice de masa corporal alto, con una obesidad prescrita, con ciertos síntomas como hirsutismo, acantosis nigricans, acné, una grasa centrípeta y otros factores que nos hagan pensar que tiene la posibilidad de tener ciertas características para cursar con un síndrome amenorreico y que nos pueda explicar lo que está cursando para que esa paciente no presente la menstruación. Y ya habiendo establecido esos caracteres y los paraclínicos, pues establecemos un tratamiento buscando, en ese caso, de que se presente la menstruación. Ya si esa menstruación no se llega a presentar, podemos denotar que no es el componente secretor, sino es el componente de la producción que está elevado. Entonces, como una FSH elevada en un paciente premenopáusico, en el cual nos está avisando que algo está pasando en el cuerpo, que hay unos niveles por el que se están elevando, que hay otros que no persisten y no logran concatenar la parte productora con la parte secretora, y así es como más o menos uno establece
impresiones diagnósticas, tipología de exámenes y paraclínicos a solicitar y terapéuticas a instaurar en pacientes no embarazadas. Pero recordar siempre que la primera prueba, así haya la certeza de que la paciente esté esterilizada o que pueda tener 48, 49 años, finalmente es una prueba de embarazo. Sorpresas nos hemos visto y vemos que la mujer llamada gestante tardía cada vez es más frecuente en nuestra consulta diaria. Gracias, doctor. Doctora, esto tiene lógicamente la base o el sustrato en este tema que estamos viendo el día de hoy, pero tiene muchísimos aristas, muchísimas cosas que intervienen para el estudio de la menorrea o de la oligomenorrea, tal como te está manifestando el doctor acá. Y va a ser tema de estudio única y exclusivamente eso durante 2 clases que tenemos más adelante, una que es de amenorreas y otra que tenemos del síndrome de ovario poliquístico, que es una de las principales causas para que haya una alteración en este eje y se presenten este tipo de patologías. Entonces, pues por el momento, con lo que hemos hablado hasta acá, pues ya tienes algo de conocimiento, pero lo vamos a ampliar en nuestra clase próxima. Elkin, doctor Elkin. Buenas tardes. Bueno, doctores, mi pregunta va inclinada al siguiente escenario. Sabemos que en el segundo y tercer trimestre de embarazo hay una hipertrofia y una hiperplasia de la hipófisis. En este caso, la de la hipófisis va a aumentar, digamos que su demanda sanguínea. Y como dijo la doctora Maritza, en algunos casos no es... el riesgo sanguíneo muchas veces no da para cubrir tal demanda. Por ende, esa porción se presenta necrótica. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se lidia con ese déficit hormonal y qué se hace con esa porción necrótica durante la mujer estando embarazada? No, doctor, de lo que yo te hablaba es en el posparto. En el posparto, pues obviamente ya la mujer no está embarazada. Y lógicamente cuando se da este problema del cual yo te hablaba, que es la necrosis de la adenohipófisis, ¿me estás escuchando? Me estoy como reconectando. Sí, doctora, la estoy escuchando perfectamente. Ok. Entonces les decía, el proceso patológico del cual yo te hablaba era específicamente o se daba específicamente en el posparto. Se llama síndrome de Sheehan. Es una patología compleja porque no solamente va a haber una disminución de la producción de la prolactina, sino de todas las hormonas que se producen a nivel de la hipófisis anterior. Entonces, pues obvio se va a ver afectada la tiroides, se va a ver afectado el ciclo menstrual por la disminución o por el inconveniente en la producción de las hormonas sexuales, y el tratamiento va a estar dado de forma interdisciplinaria. Es decir, ese manejo no lo damos única y exclusivamente nosotros, los ginecólogos, sino que ya lo damos en compañía de endocrinología, porque tenemos también que solventar el tema de la tiroides, como te estoy mencionando. En el caso nuestro, pues por lo general, lo que solemos hacer es suplir a la paciente con hormonas sexuales femeninas, para hacer para simular un pseudociclo. Una vez esta adenohipófisis se ha muerto, igual que cualquier otra cosa que se muere, pues ya no la podemos resucitar. Obvio que va a depender de qué porción o qué porcentaje, para decirlo mejor, qué porcentaje de esta adenohipófisis haya sido afectado. Por eso te digo que es un problema
complejo y que va a requerir de un tratamiento multidisciplinario. Para hacer el diagnóstico de esto, no solamente necesitamos lo que es más evidente o lo que primero ocurre, que es, bueno, la falta de la menstruación, la falta de la producción de leche, etcétera, etcétera, sino que también necesitamos de estudios imageneológicos avanzados y necesitamos de la titulación de ciertas hormonas para poder identificar dónde está el problema, realmente saber que el problema fue ese y darle el suplemento. Ya después de que esa parte se muere, ya nada que hacer, no podemos revivirla con nada, pero podemos sí suplir con medicamentos externos, así como lo hacemos en otras cosas. No sé si el doctor Orlando quiera de repente complementar algo y enriquecer. No, pues verdaderamente es lo que dice la doctora, el síndrome de Sheehan, del infarto panhipoficiario, debido a esa discrasia aguda que se presenta en un evento como es la hemorragia posparto secundaria a lo que ya sabemos y que pues más adelante asumo que verán que son la nemotecnia de las 4T. Pero finalmente sí, es una patología que por la gravedad y por la pérdida de ese control, de ese influjo de la liberación de esas hormonas hipoficiarias, no solamente va a tener una afectación a nivel del componente como tal ginecológico, sexual, sino va a afectar todos los diferentes tipos de órganos diana de los cuales les hablé y van a requerir algún tipo de suplementación para tener unos disparadores externos y vencer esa parte del eje que se ha visto afectada. Pero específicamente esta situación ocurre en el periodo posparto, no se llega a presentar, es muy raro que se presente en un periodo de gestación del mismo. Entonces el síndrome de Sheehan, como la doctora lo explica, es ese infarto, esa necrosis y pues como cualquier evento de necrosis, de destrucción de la célula, pues no hay forma de hacer un rescate, sino dependiendo del carácter endocrinológico de la misma, se hará una suplencia o un salto en el eje para tratar de llevar a una homeostasis o un equilibrio a esa paciente. Listo, doctores, de verdad, muchísimas gracias. Ok. Doctor Henry. Hola, buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Bueno, Hola, mi doctor, bien, pregunta es algo similar a la que hizo el compañero Elkin, pero yo me imaginé más que todo en un contexto donde una mujer que se encuentra en edad fértil llega a presentar un tumor en la hipófisis y en ese caso llegara a meritar una extirpación de la misma. ¿Qué se haría en ese caso? Se le pone algunas hormonas de forma exógena, como en el sentido de que en un futuro no llegara a afectar si la paciente llegara a querer quedar embarazada. Sí, doctor, obviamente, sí, hay tumores que se manifiestan ahí y por lo general ese tipo de tumores están relacionados con una hiperprolactinemia porque se dan justo ahí en ese lugar. Gracias a Dios, por lo general son pequeños, son tan pequeños cuando se manifiestan que pues no logran quitar o no logran requerir que nosotros vayamos directo a cirugía, sino que hay manejo médico que se le puede dar y de esa manera se controla el tumor y se permite que la paciente pueda tener el resto de sus hormonas relativamente normales. No es que vaya a ser del todo normal la cosa, pero puede tener cierta normalidad y pudiese llegarse por medio, obviamente, de tratamientos y de cuidados específicos, permitir que se dé el embarazo naturalmente. Hay otros casos en los que pues pudiese requerirse porque no se diera cuenta uno a tiempo o porque de repente fue algo ya no benigno, sino de tipo maligno, aunque son muy, muy, muy raros.
pero que se diese y hubiese que extirpar, pues bueno, nada, el tratamiento ya sería pues hacer cuestiones de fertilidad distintos o tratamientos de fertilidad para que ella logre su deseo de ser madre por otras vías. Y pues obviamente al tratarse de una mujer joven, le damos suplementos hormonales porque recuerden que estas hormonas, así como lo dijo el doctor Orlando durante la charla, no solamente sirven para menstruar, sino que nos sirven, por ejemplo, para mantener algo tan importante como la masa ósea. Entonces, pues no podemos darnos el lujo o no podemos permitirnos de que esta chica, digamos, una mujer de 20 o 30 años que está en plena etapa reproductiva, pues quedara en osteoporosis por nosotros omitir el hecho de que debemos hacer esa suplencia. Entonces, pues ahí ya lo que quedaría sencillamente dar un manejo para evitar que haya más daño. Y en cuanto a la parte fértil, pues se solucionaría por otro lado. Tú sabes que hay diferentes formas en caso pues de ser necesario, inclusive hay cosas como vientres de alquiler y todas esas cosas que pudiesen requerirse, pero pues obvio va a estar ajustado a cada caso. Listo, doctora, muchísimas gracias por la aclaración. Gracias a ti, doctor. Ahmed. Hola, buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, doctor. Doc, yo tengo una pregunta y era que, bueno, leí algo y era que, bueno, relacionada con el eje, y es que la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas a nivel hipotalámico, pues está más que todo pues sujeta a uno de los centros o núcleos del hipotálamo que vendría siendo el área preóptica. Entonces, estas neuronas tienen una relación directa con lo que sería el sistema límbico. Y estando el sistema límbico, pues como sabemos todos, relacionado directamente con las emociones de la mujer. Entonces mi pregunta va a esto, y es que, ¿qué tanta relación tienen las emociones con las alteraciones a nivel del ciclo ovárico en la mujer? Doctor, ¿quieres responderle o le respondo? O bueno, vamos a hacerlo ambos. Adelante. Adelante, qué pregunta tan interesante. Por supuesto que tiene todo que ver. Le voy a citar algunos ejemplos. Algo que se me había olvidado mencionar, y gracias por tocar el tema, es la ritmicidad de la expulsión de la hormona gonadotrófica, de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esa no es una función que se realice de manera continua, sino que obedece a pulsos que mayormente se dan según un ciclo circadiano de características nocturnas. Dichos pulsos se pueden aumentar o disminuir según ciertos estresores, aparte de esa secreción rítmica. Una cosa es que permanece con ciertos pulsos que no pueden ser variados, pero ciertas emociones como tristeza, ansiedad o algo notorio como el susto, el terror, hace que se genere un impulso, por así decirlo, de norepinefrina, un impulso adrenérgico. Por eso, una mujer que pueda llegar a recibir un susto puede tener tanto la reacción de huida como de ataque, y en ese momento presentar de manera inmediata una descarga sanguínea, algo que simule una menstruación, y es por esa elevación de receptores de norepinefrina que hacen la activación y un impulso en galope de esa gonadotrofina con la liberación y hacer la exacerbación de ese ciclo endometrial. Asimismo, el bloqueo por ciertas situaciones hace que infelicidad, tristeza o alegría sea más notorio en ciertos momentos. Por eso la mujer que no está durante la menstruación se encuentra alegre y tiene ciertos cambios fisiológicos que así lo denotan: piel brillante, cabello brillante, ausencia de acné, así como todo lo contrario se ve en una persona, en una mujer cuando está en su periodo menstrual, donde hay una
una fragilidad y una labilidad emocional. Algo tan sencillo como el impulso dopaminérgico que genera el consumo de chocolate puede disminuir, aumentar esos fenómenos de ansiedad y estrés. Finalmente, para decir algo que se me había olvidado referir previamente, pero pues que cuando llegue el momento en que revisen la patología de la prolactina, es que no solamente de manera endógena se puede presentar esta alteración, sino que de una manera idiopática, de una manera iatrogénica, por el uso de ciertos medicamentos, se pueden desarrollar estos fenómenos. Un ejemplo de esos que quería acotarles en este momento era el uso de la medicación en el ámbito de la patología mental, los antipsicóticos, los inhibidores de la monoaminoxidasa como los IMAO y ciertos antidepresivos cíclicos están envueltos en elevaciones de prolactina. Eso quería decirles. Gracias. Gracias Ok. a ti, doctor. Muchas gracias. Te quedó claro, me imagino, porque en realidad eso es básicamente lo que ocurre. No sé si ustedes de repente han podido notar que nosotras las mujeres somos en algunos momentos muy cambiantes. Esa labilidad a la que hace referencia el doctor se ve bastante o se ve mucho en los momentos en los que tenemos ciertos cambios hormonales y la razón es esa, lo que ambos estaban anotando. También puedes darte cuenta que hay momentos en los que la mujer está demasiado estresada, posee una gran cantidad de estrés por un cambio de empleo, por alguna calamidad familiar o cualquier cosa y simple y sencillamente deja de venirle el periodo. Como vas a encontrar, por ejemplo, aquella paciente que acaba de tener un accidente de tránsito, supongamos que en ese momento casi la atropella el carro y le frenó así justo enfrente cuando ya la iba a atropellar, la llevan a tu urgencia y en ese momento tú empiezas a mirar que la señora está sangrando vaginal, pues no secundario a algún trauma que haya tenido durante el accidente que pues no se dio, sino que puede darse por este tipo de influjos y la relación directa que hay entre estas hormonas o la liberación de esta hormona con el sistema límbico y sus amigos. Pero también sí, vamos a verlo más adelante en el tema de amenorreas y también vamos a hablar en el tema de prolactinemias, lo que estabas comentando, doctor Orlando. Claro que sí. No sé si tengan más preguntas. Igual de antemano les agradezco el espacio que a bien me ofrecieron para poderles dar un poco de esta información, a la doctora Valencia por el espacio permitido. Extenderles una invitación a todos aquellos integrantes de la Universidad Metropolitana y anexos que deseen participar también de nuestras actividades docentes virtuales en estos momentos que estamos desarrollando en el día de hoy, los días viernes, de 5 a 7. El tema de hoy es preeclampsia, al cual están lógicamente invitados a escuchar sin que necesariamente tengan que verse envueltos en participación o en preguntas para que no tengan esa preocupación, sino solamente con el ámbito de poder ver algo desde el punto de vista de sus residentes de ginecología de la metropolitana. Doctor, muchísimas gracias. Me pareció enriquecedor tu presentación, tus respuestas, tus aportes. Muchísimas gracias por el aporte a esta clase. Pienso que ha sido de provecho para todos. Recordamos una parte y reafirmamos otra parte de cosas que ya teníamos previamente aprendidas. Y te agradecemos mucho por la invitación, muy chévere. Es acá en Teams, en cómo los encontramos para poder llegar a las reuniones. Sí, por supuesto. Tenemos la misma plataforma, Microsoft Teams, arranca a las 5 de la tarde. Tenemos siempre un espacio, digamos,
comercial a cargo de casas farmacéuticas y posteriormente hacemos la presentación del tema y al final aportes por parte de residentes adscritos como personal docente. Al finalizar la charla les voy a dejar el link a una de las personas que me escribió tan atentamente y por favor, sin mayor problema, hacer la transmisión del mismo a todo el personal que así lo desee. Pero puedes colocarlo acá en el chat, doctor, por favor, para que todos quedemos con él de una vez. En estos momentos peco de ignorancia en el mismo, entonces no sé cómo transmitirlo, entonces yo se lo hago llegar. En la barrita, no te preocupes, mira, en la barrita que tienes ahí, al lado de donde está levantar la mano, hay un circulito. Circulito, ¿donde dice más acciones? No, ese es los 3 punticos. Luego Sí, sigue sí. la manito y luego sigue algo como mostrar conversación. Si te paras ahí dice mostrar conversación y ahí lo escribes y ya. Si puedes, si no, pues entonces déjaselo a quien quieras, no hay problema. No lo logro encontrar, doctora. Bueno, listo, no hay problema. Entonces déjaselo a la persona que está a cargo y el doctor o la doctora que lo tenga, por favor, lo publica en el grupo para que todos lo podamos ver. Claro que sí. Muy bienvenidos, una feliz tarde. Dios los bendiga a todos y que tengan éxito en sus actividades. Muchas gracias, doctor. Que te vaya muy bien también. Bueno, chicos, entonces por hoy hemos terminado. Nos vemos la próxima semana, el día martes, con el favor de Dios. Que tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho. Gracias, doctora, igualmente. Gracias a todos igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, feliz tarde.